Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta sesión académica del sábado 26 de agosto del año 2023. Rogamos a las personas que nos acompañan poner en silencio sus teléfonos celulares, ya que tendremos a bien escuchar la presentación del trabajo de ingreso del licenciado Milton Iván Peralta Patiño, con su trabajo titulado José Gómez Ugarte, poeta y abate en el olvido, por lo cual solicito al maestro José de Jesús Guzmán Mora tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos, cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta sesión de la Benemérita Sociedad, en la que vamos a recibir al licenciado Milton y agradeciendo a cada uno de ustedes su presencia. Voy a permitirme hacer la presentación de las personalidades que esta mañana conforman el presidio. Damos la bienvenida primeramente al maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía del Estado de Jalisco, AC, o la Casa C que está en Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Está con nosotros el arquitecto José Fernando González Castolo. Él es el coordinador del capítulo sur de la Benemérita Sociedad de Geografía. Quiero también presentarles al licenciado Milton Iván Peralta Patiño, quien es hoy la persona que tenemos como recipiendario. Bienvenido. Su servidor, José de Jesús Guzmán Mora, soy el secretario del capítulo sur. Bienvenido todos. Nos acompaña también en esta ocasión y le damos la más calurosa bienvenida al general Cleber Alfonso Chávez Marín, que es socio de la Benemérita Sociedad. Bueno, si se encontrara el diputado, No ha llegado. ¿verdad? Bien. Vamos a continuar con el desahogo de la orden del día y permítanme leer el currículum que nos ha enviado el licenciado Milton para que conozcamos un poco de su trayectoria. Ya llegó el diputado. Permítanme presentarles también al maestro Virginio del Toro Pérez, diputado local. Bienvenido. Vamos a conocer un poquito del currículum del licenciado Milton, quien nació el 25 de abril de 1982, estudió Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico. Ha trabajado desde el 2001 en diferentes medios de comunicación, como el Semanario Libertad, el Diario Regional de Zapotlán y en la radio La Mejor. Fundó en el año 2016 el diario El Volcán, así como el suplemento cultural La Jirafa del 2005 al 2016, en el cual se han realizado concursos de cuento, libros y diversas actividades. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Ciudad Guzmán, desde agosto de 2019. Ha publicado los siguientes libros: Zapotlán no se acaba nunca, en 2006. La Navidad en la literatura zapotlense, en el 2010. En el 2013 nos hizo partícipes de La hija de Nazaret. En 2012 presentó Guillermo Jiménez, Obras escogidas, narrativa y teatro. En el mismo año 2012
La jirafa, cuento zapotense contemporáneo. Y por último, dentro de sus obras, Guillermo Jiménez, un copo de nieve en el vuelo de su traje. Además, ha publicado diferentes antologías, entrevistas como Tragaluz, La Rueda, La Manzana y La Jirafa, entre otras más. Hoy se integra a la membresía del capítulo sur de la Benemérita Sociedad de Geografía del Estado de Jalisco, ACE. Él es el licenciado Milton Iván Peralta Patiño. Ahora cedo el uso de la voz al licenciado Milton Iván Peralta Patiño, quien nos va a dar a conocer su tema para ingresar al capítulo sur, que ha titulado José Gómez Ugarte, poeta y abate en el olvido. Muy buenas tardes a todos, gracias por su compañía, por su presencia en este día tan importante en lo personal y pues bueno, todos conocidos y amigos. Muchísimas gracias al presidio también por su asistencia. Bueno, mi trabajo se llama José Gómez Ugarte, poeta y abate en el olvido. Y así que vamos a leer, lo que voy a leer es, digamos, un resumen de lo que en realidad es el trabajo original, el cual pues tiene más de 40 páginas, un poco nos íbamos a pasar todo el día aquí leyendo, ¿verdad? Entonces vamos a leer parte del resumen de lo que es ese trabajo sobre la vida y obra de este personaje zapotlense, periodista y poeta, José Gómez Ugarte. En alguna ocasión escuché comentar al poeta Hugo Gutiérrez Vega: el periodista debe leer poesía para no perder la sensibilidad. Frase que, trasladándola en el tiempo, puede iluminar el trabajo de Gómez Ugarte, un zapotlense ilustre y, por desgracia, ya olvidado. Es Gómez Ugarte un hombre que resuena en la historia del periodismo de México, así como también entre los poetas. Al nombrarlo, es como si no necesitara descripción alguna, como si su nombre bastara para que se supiera de quién se está hablando. El periodista que le dio su vida a esta labor por 54 años. La falta de datos biográficos y la recopilación de su obra nos hace hoy en día desconocer mucho de este poeta y periodista. Escribe el cronista de Zapotlán el Grande, Fernando González Castoro, sobre el nacimiento de Gómez Ugarte. Nació el 17 de enero de 1874 en Ciudad Guzmán. Sus padres fueron don Mariano Gómez y doña Eduviges Ugarte de Gómez, originarios ambos de Guadalajara. El escritor Genaro Fernández Marrego nos describe a Gómez Ugarte sobre la fecha de su nacimiento. Nació un indefinido 17 de enero, sol de Acuario, día de San Antonio Ermitaño. Para conocer mejor la estirpe de la familia y conocer un poco más el seno donde se crió el periodista, el citado cronista nos comenta: el más destacado de ellos fue Esteban Ugarte Vallejo, nativo de Zamora, Michoacán, donde vio la luz primera en 1817. Su hijo, Tomás Ugarte Arias, fue presidente municipal de Zapotlán el Grande en 1887. Un hermano de don Esteban fue Ignacio Ugarte Vallejo, también presidente municipal de Zapotlán en 1838. De ahí desciende la rama de nuestro celebrado escritor y periodista. Bueno, de lo poco que se sabe de Gómez Ugarte es que desde muy joven le gustó el periodismo. Su hija, Rosa María Gómez Ugarte de Chus, dice sobre los primeros pasos de su padre: desde muy pequeño mostró inclinación hacia la profesión de periodismo, iniciándose como aprendiz de tipografía con el maestro Juan N. González, y como en la imprenta hubiera poco trabajo, ideó una publicación de un periódico que él mismo escribió, formó y tiraba, llamado El Coloso de Rodas. Este periódico lo fundó cuando él contaba apenas con 14 años de edad, conocido irónicamente como el periódico monumental, porque medía 3,5 por 5 pulgadas, una cosa pequeñita.
Esto en el año de 1888, alcanzando los 30 números. El propio Ugarte escribiría sobre la primera experiencia, según cita en una carta de su hija Rosa María. Dice: en el Coloso de Rodas escribí editoriales, furibundos, inventé calvegramas, di a conocer mis primeros versos, tonterías de los 14 años que me ruborizan a los 48. Inicié en suma mi carrera, que después tuve que interrumpir para dedicar mis actividades a la imprenta. Esto nos da muestra que desde pequeño ya traía en sus venas el periodismo. Pocos años después, en Guadalajara, en 1892, fue director de la imprenta del gobierno de Jalisco, ubicada en la Escuela de Artes. En ese tiempo mantenía correspondencia con el padre Agustín Rivera, a quien Gómez Ugarte lo consideró su mentor literario. En esa misma época, en 1894, a los 20 años de edad, fundó su segundo periódico, el llamado El Amigo del Obrero. Otros primeros trabajos literarios tienen fecha del 18 de diciembre de 1895, publicados en el semanario zapotlense El Faro, en el cual contaba apenas 21 años de edad. Algunos poemas que podemos encontrar son Azapotlán, Rimas, Ateo y El Pensamiento. Ya con 22 años de edad, o sea, en 1896, publica lo que sería su primer libro de poesía, Caprichos de mi musa, con prólogo de Anastasio Orozco. Su llegada a México y la época de la Revolución. José Gómez Ugarte, con algunos escritos bajo el brazo, se fue abriendo camino, se trasladó de Zapotlán el Grande a Guadalajara y de ahí a la Ciudad de México, entrando el siglo XX, como él mismo lo cuenta, poseído de una fuerza de voluntad y de unas cuantas monedas. A México llegó con una amplia recomendación para el único capitán de la industria periodística de aquel entonces, el licenciado Rafael Reyes Espíndola, quien le dio su primera oportunidad en la gran capital. Colaboró con diferentes medios de comunicación, como es el caso del vespertino El Mundo, donde fue cabecero y terminó siendo secretario de redacción. De ahí pasó a ser cabecero y formador del Mundo Ilustrado. En 1907 trabaja en dos medios al mismo tiempo. Luego sería durante 7 años director del Mundo Ilustrado, quien había sido, por cierto, el director anterior, el poeta Luis G. Urbina, autor del libro Ingenuas, siendo su fundador y propietario el licenciado Rafael Reyes Espíndola. Aquí se atraviesa uno de los episodios más importantes de la vida de Gómez Ugarte, pero también del país, que fue la Revolución Mexicana. Sabemos que toda su experiencia fue fundamental para esos tiempos difíciles, pero sobre todo para la prensa. Transcurrieron los agitados días de 1910, fungiendo como el director del Imparcial, el licenciado Fausto Moguer, en una de sus últimas etapas, cuando vino el derrumbamiento de la dictadura porfirista. Estando en el poder Francisco I. Madero, se concertó la compra del Imparcial en el año de 1912, pero en 1914, con la caída de Victoriano Huerta, el Imparcial desaparece tras 8 años de vida. Casi todos los trabajadores quedaron en la calle. Su gran tragedia. Sobrevino una gran pena en la vida de Gómez Ugarte, de la que le costaría mucho levantarse. Su primera esposa, doña Concepción de Anda de Gómez Ugarte, con quien había contraído nupcias en el año de 1902, moriría víctima de la influencia española, que asaltó el país por los años de 1915 y 1916. Esto nos lo cuenta su hija, pero aquí está mal el dato, porque según datos de la OMS, la pandemia llegó a México entre 1918 y 1919. Ahí moriría su esposa y 2 de sus hijos a consecuencia de esta epidemia. Solamente sobrevivirían 3 hijos, que fue Francisco José, María de la Luz y María Elena. Se considera que en el país fallecieron entre 300,000 y 500,000 mexicanos. Algunos años después del zapotlense formaría una nueva familia, contrayendo matrimonio el 11 de junio de 1920 con doña Josefa Olivares de Gómez Ugarte, con quien tuvo 2 hijos, Rosa María, quien es la que escribe diferentes cartas sobre la vida de su padre, y Luis Alberto. Pero lamentablemente también su segunda esposa fallecería el 11 de abril de 1959. La trayectoria de José Gómez Ugarte es eminentemente periodística.
paciente, tenaz, acuciosa, que principia en el peldaño del titulador de noticias, avanza hacia la formación de páginas, donde acomoda los escritos de sus compañeros de redacción, adquiere la categoría de reportero, asciende a secretario de redacción y por último en director. Incluso en la cima va de una publicación a otra hasta alcanzar el objetivo que tenía, dirigir un diario nacional, y este fue con el periódico que sobrevive hoy en día, El Universal, donde colaboró durante 23 años hasta el día de su muerte. El periódico Universal en su página web nos cuenta su historia. Dice que nació un 1 de octubre de 1916 a iniciativa del ingeniero Félix Fulgencio, quien formaba parte del Congreso Constituyente de Querétaro. El objetivo del nuevo diario fue dar la palabra a los postulados emanados de la Revolución Mexicana cuando comenzaban el Congreso Constituyente. En la esquina de Madero y Motolínea, en el centro de la capital, se ubicó la primera redacción y los talleres del periódico provistos de una rotativa. En esta máquina se imprimió la primera Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. El 14 de abril de 1923, Félix Fulgencio deja la gerencia y dirección general del diario para dedicarse de lleno a su actividad política. Así es que Miguel Lanz Duret asume como gerente y José Gómez Ugarte como director. Gabriela Gras García de Alba nos cuenta que Gómez Ugarte, en el Universal, su columna se llamaba Renglones Cortos, en el cual comentaba en verso los hechos más sobresalientes del día, hacía sus comentarios con rico ingenio. También tuvo un paso importante por el Universal Ilustrado y algunos suplementos culturales que manejaba este periódico. El Universal Ilustrado, diario matutino de información, dio inicio en 1918 bajo el título Semanario Artístico Popular, dirigido por Javier Sorondo. Incluía diferentes secciones, por ejemplo, crónicas semanales, lugares de tradición, notas de sociedad, teatro y música, página literaria para el hogar y una sección infantil. Desde 1925 y hasta 1928 la publicación aparece con el título Suplemento Dominical bajo la dirección de José Gómez Ugarte, con Miguel Lanz Duret en la gerencia. Algo por lo que es reconocido Gómez Ugarte es por su apodo o seudónimo. No sabemos exactamente el por qué se lo puso o qué significaba para él el abate benigno, pero es así como es conocido también. Ramón González de la Serna nos explica sobre el uso de seudónimos, anagramas e iniciales, hace una referencia que donde dice que todos los escritores nos planteamos alguna vez la querencia al seudónimo. Todos pensamos en cubrirnos con un nombre supuesto que nos debiese toda la gloria o toda la oscuridad. El escritor y con seudónimo conviene en sus personajes como un personaje más y puede trascender la puerta de lo fantástico como un espía lleno de realidad. El seudónimo de abate benigno, aunque no sabemos a ciencia por qué se lo puso, nace cuando trabajaba en el Universal, sostiene su hija. Fue en aquella época cuando surgió el abate benigno, seudónimo que bien pronto se hizo muy popular en su frecuente sección Renglones Cortos, que aparecía en la plana editorial. Comentaba en los versos sucesos del día, eran gratos y penetrados de humorismo, incapaz de herir a nadie, pero sí de hacer reír a todos. Para mí ha sido extraño el hecho de que haya usado un seudónimo, porque nunca lo había usado en toda su carrera, a pesar de que siempre escribía una columna, que en lugar de hacer la típica columna de opinión, escribía versos. Y es así, con estos versos, que todos sus libros, 4 de sus libros, están formados de la recopilación de todos esos versos, ¿no?, que hacía. Lamentablemente nada más pude obtener 3 libros, hay uno que no he podido encontrar, y es donde encontramos su obra. Entonces, ya después de comentar su parte periodística, más o menos dónde trabajó y lo que hacía, voy a enfocarme a su obra literaria. José Gómez Ugarte lleva juntas la vocación de periodista y de poeta, ambas van de la mano, ya que utilizaba el periodismo con las estructuras de la poesía para hablar de los temas del día, para de una forma simpática, con ironía, escribir sus temas periodísticos con rimas. De ahí nacen 3 de sus 4 libros.
Hay pocas reseñas en torno a la obra del zapotlense, entre ellas la del Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX, donde señala, dice, escribió en su juventud poemas descriptivos, vena lírica que a decir de Fernández MacGregor, de Núñez y Domínguez, nunca perdió. Posteriormente publicó en el Universal numerosos poemas humorísticos en las que censuró a la sociedad y la política mexicanas. Algunas de estas composiciones las reunió en sus libros. El primero, Caprichos de su musa, en 1896, con prólogo de Anastasio Orozco, es una edición del Amigo del Obrero. El segundo se llama El pan nuestro de cada día, de 1920, dedicado a su segunda esposa, 2 meses antes de contraer matrimonio. De este libro no es el único que no he encontrado. Cuentas de mi Rosario, de 1922, contiene un prólogo muy extenso escrito por el poeta y escritor diplomático veracruzano José de Jesús Núñez y Domínguez. Predicando en el desierto, su último libro, en 1924, cuyo prólogo fue escrito por don Genaro Fernández MacGregor. En el prólogo que escribió Gómez Ugarte de su colega y compañero Jacobo Dale Vuelta para su libro Estampas de México, donde nos hace un comentario. Dice Gómez Ugarte, le confieso con toda sinceridad que nunca he escrito un prólogo del libro, ni creo dicho en eso de hacer críticas de lo bueno, lo malo, para loar lo que digno es de loa y censurar lo que es censura. Quiero hablar de su labor periodística, enamorado de las cosas del México viejo y especialmente de lo que constituye nuestro caudal folclórico. Bueno, vamos a hablar un poquito de Caprichos de mi musa, su primer libro. Este fue publicado por su periódico o su editorial del periódico El Amigo del Obrero, el cual era un periódico editado por el propio periodista, impreso en Guadalajara por tipografía de la Escuela de Artes en el año de 1896, cuenta con 78 páginas. Hay que destacar que no utiliza en su portada el apodo de Abate Benigno, o sea que todavía no lo ponía en uso, cosa que usará por lo menos en 2 libros más. Gómez Ugarte en ese momento tenía 22 años cuando se publicó su primera obra. Anastasio Orozco en su prólogo nos comenta: José Gómez Ugarte, joven de esperanzas que apenas hará un año, 1895, empezó a cultivar la poesía lírica. Ha consentido, a mis instancias y a las de otros varios amigos suyos, hacer en publicaciones de su producción en volumen aparte, pues varias de ellos corren impresas con éxito satisfactorio en El Amigo del Obrero, del que Gómez Ugarte es fundador y redactor en jefe, y en otros periódicos de la metrópoli y de los estados que han tenido bien a reproducirlos. La idea de esta publicación nos pertenece y por eso hecho se verá que Gómez Ugarte no se abriga ninguna pretensiones al hacerlo y no teme por lo mismo ni la justa censura de la crítica imparcial ni la amarga diatriba de los talgos mordaces e intolerantes. Aprovechará las lecciones que se le den, pues no acostumbra a desoír bien consejos y procura enmendar los defectos que se le señalen, siempre que la fuente de donde la dominación proceda no esté viciada ni malintencionada. José Gómez Ugarte fue compañero de una brillante generación de poetas que reunieron su cosecha lírica en un volumen, hoy muy raro, habiendo trabado amistad con varios literarios de nota. Estos le instalaron a levantar el vuelo, lo que hizo llevado también por sus aspiraciones y riquísimo que por entonces se encontraba el ambiente amable de Guadalajara. Sin mucho pensarlo y por el contrario poseído de una fuerza de voluntad y de unas cuantas monedas, el periodista en ciernes llegó un día a la capital al recorrer el último decenio del siglo antepasado. Sobre los temas expresados en el libro que tenemos tampoco encontraremos en esas páginas pueriles ridículas del erotismo provinciano, ni esas imágenes absurdas y maltrechas que tanto prosperan entre el vulgo y que convierten en oropel desdentable lo que se debieron ser joyas en oro puro. Los asuntos son serios, viril acento del poeta, y si no abundan las florecillas silvestres ni los acordes virgilianos del caramillo pastoril, en cambio puédase hallar una que otra perla engastada en hermoso estuche de concha nácar y uno que otro busto modelado sobre los perfiles de algún héroe o de algún vidente, de esos que de cuando en cuando aparecen entre nosotros para bien de la humanidad,
o para la vindicación de los eternos principios de la justicia y del derecho. Aquí en esta primera obra, Gómez Ugarte seguirá más o menos este sendero de la rima, donde comienza a atisbar el humor. Aquí aún no hay temas periodísticos, simplemente nos comenta sobre temas que vas sintiendo desde la naturaleza, sobre la mujer, sobre Cuba, rimas dedicadas a héroes de la independencia, de la historia de nuestro país, entre algunos otros temas más. Lo interesante es que son poemas cortos, de una página o dos, cosa que en sus demás libros será todo lo contrario, porque normalmente sus libros estarán mínimo de entre 3 a 10 cuartillas, ¿no? Un poeta de largo aliento, como suelen decir algunos. Anastasio Orozco augura un buen futuro para el Nobel poeta, esperando que siga escribiendo y que logre superar los obstáculos que puede encontrar en el camino y con mayor madurez. El pan nuestro de cada día, poesía. Es el único libro que no tenemos en nuestro poder, pero sabemos que tiene prólogo de Rafael López, editado por Herrero Hermanos, sucesores, en 1920. En la portada tiene un dibujo del rostro caracterizado del autor. Cuentas de mi Rosario. Editado en 1922 por el editorial Andrés Botas e Hijo, contiene un prólogo muy extenso escrito por el poeta y escritor y diplomático veracruzano José de Jesús Núñez y Domínguez, quien comenta en su presentación del libro. Precisamente en ocasión de haber lanzado la publicación del autor de Cuentas de mi Rosario, su prístina producción de poesías cómicas, comenté el nacimiento de dicho volumen en esa forma. La literatura festiva en México tiene pocos cultivadores. Aquello de que somos un pueblo triste parece confirmarse en la apariencia, sin embargo, nada es más innecesario. José de Jesús Núñez y Domínguez clasifica la obra de Gómez Ugarte. Se ha puesto como los actores helenos, la música que ríe, pero que tiene atadas las cintas del poeta libre. Él es un humorista moderno, no en el sentido del chiste cerebral que ahora se estila tanto, sino un comentarista del detalle saliente que te ofrece la vida irónica y que en él glosa su manera. Hubo una época en la que los poetas festivos españoles la tomaron como el llamado modernismo, con ateverar las palabras y darle cierto sabor exótico, con usar los metros importantes de Francia y parodiar el estilo de los primates de la nueva lírica. Salían bonitamente del paso entre las carcajadas de la gente. El humorismo de Gómez Ugarte no es el de estos predicadores de ingenio, ni el de los hacedores de la línea que destituyen la lengua para lograr sus fines. El abate benigno, apartado de la pornografía reinante, no acude a estos procedimientos para urdir sus composiciones festivas. Respetuoso los moldes consagrados, los usa como son necesarios, pero hombre de su tiempo sabe emplear el verso en todas sus veredades con un conocimiento de completo artífice del vocablo. La técnica no guarda secretos para él. Siempre he creído que y se lo he dicho personalmente más de alguna vez al abate benigno, que en él el poeta festivo quedará ahogado por el poeta lírico. Pero esas veces que entre un oportuno momento oculto y una sátira por él, el lector encontrará en este libro joyas dedicadas dignas de un libro seguro. Las características de la poesía de Gómez Ugarte: es un trabajador incansable, y por eso me asombra hoy cuando, a pesar de las arduas labores que le están encomendadas y que él prologa por su afán de actividad, disfruta aún en tiempos y sobre todo de humor para soltar la vena cómica. Predicando en el desierto. Bueno, algunos de los temas que manejan este primer libro, pues vemos una polémica que se arma sobre la música del jazz, recordando que en esta época el jazz estaba entrando en México y había mucha gente que la satanizaba, que la veía como música del diablo. Gómez Ugarte se sube al barco de esta polémica y escribe pues, muchos poemas en contra del jazz, pidiendo que se prohibiera, ¿no? Nos recuerda en la discusión de hoy en día con el reggaetón o este tipo de música, ¿no? Que mucha gente no le parece, que le parece indigna. Bueno, pues una discusión similar se vivió con el jazz. También habla mucho sobre los temas políticos del momento. Algunos quedan todavía vigentes cuando los leemos,
pues se puede entender perfectamente, a otros ya no sabemos a qué se refiere o a qué personaje se está hablando, ¿no? Porque de repente hace crítica de algún funcionario público, pero todo en verso, ¿no? Hace gala de ese humorismo que llenaba a Gómez Ugarte. Entonces, de repente, algunos poemas siguen lamentablemente muy vigentes en sus temas porque son problemáticas que aún tenemos muy presentes, y otras que pues quedaron en su momento, ¿no? En su época. Hablemos sobre el libro Predicando en el Desierto. Su último libro fue publicado en 1924, cuyo prólogo fue escrito por Genaro Fernández MacGregor, quien comenta en torno a nuestro homenajeado. Su vocación, se decía, es la de portero. Tipo pintoresco no lo hay. En toda aglomeración humana observa, sabe las vidas o milagros de todos los de la vecindad, da consejos y decide contiendas. Es la humilde trompeta que lanza al aire las famas arrabalares, el crítico Sancho Pancesco de todos los sucesos diarios. Como un detalle, la hija de Gómez Ugarte nos comenta que el poema El Madrigal Ranchero está dedicado al prólogo. En este poemario fue editado por la misma empresa del Pan Nuestro de cada poesía. Encontramos un poeta más maduro que en los libros anteriores. Sigue tocando los temas periodísticos del día a día, la crítica social, las polémicas de la época que se daban, como el jazz, que ya comentamos, con el poema La rumba contra el foxtrot, rimas muy extensas donde la crítica y el humor no hacen falta, básicamente la misma fórmula que el libro anterior. También aquí nos habla sobre la crítica y la polémica del uso de la minifalda. Era en la época en donde las mujeres comenzaban a utilizar estas minifaldas, y también se sube a esta polémica con Ugarte, haciendo una crítica. También tiene algunos poemas hablando sobre lo importante que es el sindicalismo para el México y en sus diferentes áreas, hablando a favor y siendo mofa. También tiene algunos poemas en los cuales critica la relación bilateral entre México y Estados Unidos y se burla del entonces embajador de nuestro país en aquel lugar, que dice siempre estaba arrodillado a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Estos son parte de los asuntos. También se mete en temas sobre el cuidado de los animales, que hoy en día está muy de moda. Allá en esta época, antes de los 30, pues ya Gómez Ugarte pedía respeto a los animales, ¿no? Y ya para ir cerrando el tema, la gran deuda. Gómez Ugarte es una deuda más para Zapotlán el Grande, que tiene en el olvido a muchos de sus grandes autores. Es por la urgencia de rescatarlo, porque es parte fundamental no solo del periodismo mexicano, sino también de un poeta satírico como pocos. En Zapotlán el Grande, durante algunos años existió un reconocimiento a los periodistas con el nombre de nuestro homenajeado. Se le entregó nada más a 3, que fue Benjamín Ruiz López, Luis Leguer Lizardi y María Emilia Zavala Soberano. Con el tiempo desapareció este reconocimiento. El poeta Andrés Arroyo de Anda describe al poeta Gómez Ugarte, premioso según algunos, atildado y elegante según otros. Gómez Ugarte es, no obstante, un poeta exquisito a quien conmueve. Se distingue en el género descriptivo, está llamado a ocupar buen lugar al lado de Pegaso, Paloso, Otón y Juan B. Delgado. El abate Benigno, como era conocido, muere en la Ciudad de México el 24 de marzo de 1943 a los 69 años de edad. En el Universal podremos encontrar la siguiente frase al dar la noticia de su muerte, la cual se denota lo especial que fue el periodista zapotlense para este medio. Tras fiel consagración por espacio de un cuarto de siglo como director del Universal, cayó a lo largo de la peregrinación una de las más brillantes figuras del periodismo mexicano, José Gómez Ugarte. Muchas gracias. Bueno, pues hemos escuchado muy atentamente el trabajo de ingreso del licenciado Milton, y ahora para dar respuesta al trabajo de ingreso tenemos la presencia y voz del arquitecto José Fernando González Castolo, quien es el coordinador del capítulo sur de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística.
Adelante. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con afecto a las personalidades con quien comparto este presidio. Licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Profesor José de Jesús Guzmán Mora, secretario de nuestro capítulo sur, así como a nuestro recipiendario, licenciado Milton Iván Peralta Patiño. Mi saludo también es para los consocios de nuestra benemérita institución. Les damos la más cordial de las bienvenidas, tanto a quienes nos visitan de Guadalajara como a quienes conforman parte de la membresía del capítulo sur. Muchas gracias. Saludo igualmente a quienes nos honran con su presencia en esta tarde. Muchas gracias, señor diputado local por este distrito, el maestro Higinio del Toro Pérez, por su presencia, que es muy significativa para nosotros, porque además el diputado pues es un entrañable amigo para quienes conformamos la benemérita sociedad, porque ha sido muy solidario en varios proyectos que hemos encaminado como parte del colectivo. El Directorio General del Estado de Jalisco, publicado en 1938 y patrocinado por la Cámara Nacional de Comercio, Industria y Minería, dentro del capítulo dedicado a Ciudad Guzmán, desglosa en un apartado el título de Hombres Notables, en cuya relación aparece por primera vez un reconocimiento público a José Gómez Ugarte, al que describen como el poeta y periodista de una fuerte personalidad. José Alfredo, nombre con el cual fue registrado nuestro personaje, realiza igualmente esporádicas aportaciones literarias que se publican en el medio periodístico El Faro, que ya comentaba Milton, las que remite desde Guadalajara, cuyos ejemplares circularon en Ciudad Guzmán durante los últimos años del siglo XIX. Creemos que el hecho de que Gómez Ugarte haya visualizado la posibilidad de retirarse de Ciudad Guzmán desde muy temprana edad se debió a dos importantes factores que le darían rumbo a su futura vocación de escritor periodista. Por un lado, la pronta desaparición física de sus padres. A los 11 años ya era huérfano. El otro aspecto es que la familia de su padre era de Guadalajara, donde observó novedosos horizontes, mientras que la zapotense familia de su madre ostentaba un importante prestigio económico y social en la comarca, la que le asistió de los medios requeridos. Milton Iván Peralta Patiño nos ofrece novedosas luces sobre un personaje que aún hoy en día es un desconocido en su propio terruño. Gómez Ugarte es parte de ese selecto grupo de ilustres zapotlenses que iluminan las épicas tardes del maravilloso cielo cultural jalisciense, al lado del muralista José Clemente Orozco, del científico José María Arreola, del escritor y diplomático Guillermo Jiménez, de la inspirada Consuelito Velázquez, del también escritor Juan José Arreola, de la polémica Lupe Marín, o de los compositores José Rolón y Rubén Fuentes, cuya universal presencia han consolidado la bien ganada fama de esta cuna de grandes artistas. El también conocido como el Abate Benigno, frente a mis ojos, ha adquirido una nueva dimensión, dado que lo poco que le he estudiado ha sido en su faceta como literato. Reconocemos que su paso por las industrias editoriales de El Universal y Revista de Revistas, donde por cierto le conceptúan como un ilustre periodista de larga y brillante ejecutoria, le permitieron innovar las tareas periodísticas del México revolucionario durante la primera mitad del pasado siglo. Es un referente obligado. Revisitarlo y redescubrirlo como el intelectual que fue es la invitación que nos hace el también escritor y periodista Milton Iván Peralta Patiño con la lectura de su trabajo de ingreso a esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, a quien celebro que se una a nuestras filas en este capítulo sur, porque sé que su presencia reforzará el conocimiento de las labores periodísticas en la región. Un gran hueco que nos dejó nuestro recordado don Federico Muría Cárdenas, a quien le debemos uno de los escasos serios ensayos que existen sobre la historia del periodismo en la región sur de Jalisco. Exhortamos pues a Milton Iván Peralta Patiño para que siga en la tesitura de la investigación sobre una línea que igualmente define sus oficios profesionales, la de los periodistas y el periodismo regional,
un interesante y extenso venero en el que perviven gran parte de las fuentes primarias que nos permiten reconstruir la identidad de esta porción geográfica, de tantas y trascendentes aportaciones que también es Jalisco. Enhorabuena y bienvenido. Continuamos con nuestra obra del día. Tenemos ahora la participación del licenciado el maestro Samuel Gómez Cortés, quien como presidente de la Academia Sociedad de la Vida del Estado de Jalisco hará la toma de protesta a la licenciada Milton de su primaria de. Muchas gracias. Señor Milton, por favor de pasar al frente. Milton Peralta, a nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que a nivel nacional este año celebra 190 años de existencia en nuestro país, prometo usted cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y obligaciones que como socio y amerita. Sí, prometo. De ser así lo felicitamos, sino que se lo exija. Y recuerde que nuestra misión es cumplir con los anhelos que nos fueron brindados en el ejercicio de la República. Enhorabuena por ello y felicidades. Hemos sido testigos del regreso de los profesores que quisieran. Ahora solamente me permito agradecer a todos ustedes su presencia y el maestro Samuel Gómez Cortés haga la declaración de esta oficina. Siendo el día sábado 26 de agosto del año 2023, a las 12 horas con 44 minutos, clausuramos los trabajos de ingreso en esta Benemérita Sociedad y parece que la lluvia da testimonio de lo que ha ocurrido. Enhorabuena, muchas gracias.